¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. ¿Qué tal? Soy Rubén León y estoy muy contento de poderlos acompañar el día de hoy. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con el resumen de noticias más importante de la Iglesia. Vamos ahora a nuestros principales titulares. Autoridades en China obligan a cristianos a sustituir la cruz por imagen del presidente. Papa Francisco sorprende a pobres y visita hospital de campaña improvisado en San Pedro. Conoceremos al proyecto San José para la formación de hombres católicos. Iniciamos el programa contándoles que en China las autoridades locales de la región de Yuan presionan a los cristianos para retirar del interior de sus casas la cruz y el cuadro de Jesús. En la provincia china de Jiangxi, las autoridades locales de Yuan vienen ejerciendo presión sobre los cristianos de esta región para que retiren toda cruz o cuadro de Jesús que puedan tener en sus hogares y en su lugar los reemplacen con la imagen del presidente de China, Xi Jinping. La consigna tiene como fin convertir a los creyentes de la religión en fieles del Partido Comunista y para lograrlo amenazan con retirar la ayuda económica a las familias que no obedezcan. Este chantaje tiene un impacto fuerte entre la población cristiana de la zona, ya que se trata de una región rural donde la gente vive en situación de pobreza. Según confirmaron algunos funcionarios locales, al menos 600 personas habrían retirado de sus hogares los símbolos religiosos, sustituyéndolos por retratos del presidente y simbología del Partido Comunista. Una imposición que no se producía en el país desde la época de Mao Zedong, sangriento líder comunista e impulsor de la Revolución China, que dejó millones de muertos e instauró el comunismo en el país asiático. Lamentablemente tenemos que enterarnos de este tipo de excesos que van contra la libertad de las personas, que los gobiernos a veces patrocinan erróneamente, porque la gente tiene el derecho, por supuesto, a vivir su fe, tiene el derecho a mantener su culto y no pues que el Estado le imponga algo, es un atentado contra la libertad religiosa. Así es, Rubén, pues está bien respetar al gobierno, respetar a las autoridades, pero esto ya es poner al presidente como un dios. Así que rezamos para que esto pueda terminar pronto en China. Cambiando el tono de la información, el Papa Francisco sorprendió a todos en su visita a pobres, médicos y enfermeros voluntarios que se encontraban en las llamadas Tiendas de la Misericordia, una iniciativa del Vaticano con motivo de la primera Jornada Mundial de los Pobres. En una visita sorpresa en compañía de Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el Papa Francisco saludó con alegría a los voluntarios, médicos y especialistas que se encontraban en el pequeño hospital de campaña instalado provisionalmente al costado de la Plaza San Pedro, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebró el domingo 19 de noviembre a pedido del Santo Padre. Los voluntarios del lugar no podían creer que el mismo pontífice los visitaba y aunque solo fueron 20 minutos, el Papa agradeció a todos la labor que realizan para ayudar a los más necesitados y llevarles así la misericordia de Dios. Luego de pasar por las diversas especialidades del hospital provisional, dos personas en estado de pobreza que estaban siendo atendidas se acercaron a saludar al Santo Padre por pedido de Monseñor Fisichella. Uno de ellos aprovechó el momento de cercanía para entregarle al Papa una carta. Luego de una foto grupal con el equipo de atención médica, el pontífice se despidió de las llamadas Tiendas de Misericordia, una iniciativa más que refleja muy bien la cercanía del Señor a los más necesitados. Y sobre esta iniciativa conversamos con Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien manifestó que la solidaridad con los pobres es algo que se debe practicar cada día. Aquí toda la semana con el soporte del Santo Padre Francisco tenemos muchísimas iniciativas. Esta es una de las múltiples que tenemos en Roma, es decir, un centro donde se puede participar los pobres que no tienen nada. Bueno, es decir, que aquí es un momento, pero el momento va a continuar, es un momento de evangelización. No se puede olvidar que no solamente los pobres son quieren el anuncio del Evangelio, pero también los pobres como tal nos anuncian el esencial del Evangelio. Y por eso la continuación es una continuación que cada día, no solo un día. Aquí la Jornada Mundial de los Pobres dice que por al menos un día en el año
tenemos que abandonar la indiferencia y tenemos que participar y mostrar la solidaridad y la amistad de los pobres. Pero cada día participan en nuestra vida. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene más información de las actividades del Santo Padre. Adelante, Álvaro. Hola Isabel, hola Rubén. Se acordarán ustedes de que al inicio de su pontificado el Papa expresó el deseo de que la Iglesia fuese pobre y para los pobres. Pues lo que hemos vivido estos días ha sido un nuevo ejemplo de ello. Si os parece, vamos a comenzar con la misa que presidió en la Basílica de San Pedro y en la que participaron unos 8.000 pobres junto a laicos y religiosos de comedores sociales e instituciones que se ocupan de ayudar a los más necesitados. La Jornada Mundial para los Pobres comenzó con una solemne misa en la Basílica Vaticana en la que los pobres fueron los protagonistas. Por ejemplo, uno de ellos proclamó la segunda lectura y otros se encargaron de llevar las ofrendas. El pontífice en su homilía denunció la indiferencia que la sociedad contemporánea tiene hacia estas personas y subrayó que amar al pobre significa luchar contra todas las pobrezas espirituales y materiales. A este respecto señaló que la omisión es también el mayor pecado contra los pobres. En su opinión, es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad, es cambiar de canal cuando una cuestión seria nos molesta, es también indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Y poco después de la celebración, el Papa presidió el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, como hace cada domingo. Desde allí habló de la confianza que hay que tener en Dios para evitar que el miedo nos bloquee y que no demos frutos, pero también hizo un apremiante llamado a la paz en Oriente Medio. Álvaro, ¿y cómo estuvo el almuerzo del Papa con los necesitados? La verdad es que os tengo que confesar que fue uno de los momentos más emocionantes que hemos podido vivir aquí en Roma. El Papa invitó a almorzar en el Vaticano a 1.500 pobres y a ellos les pudimos ver con una sonrisa dibujada en su rostro, felices porque se sentían queridos por la Iglesia. El Papa afirmó de ellos que son el corazón de la Iglesia y por eso también les dio una acogida que nunca olvidarán. El Aula Pablo VI acogió este festivo almuerzo en el que participó el mismo Papa y a su llegada fue recibido con aplausos y él les pidió prepararse para compartir la comida y desearse lo mejor los unos a los otros. El Papa también solicitó una bendición para todos los que están en otros comedores sociales en toda Roma, y es que también pudieron festejar otros 2.000 sin techo en los diferentes comedores sociales, seminarios y centros católicos repartidos por toda la ciudad. Y para que todo saliera a la perfección, los pobres fueron servidos por 40 diáconos de Roma y unos 150 voluntarios de parroquias de otras diócesis de Italia. Como hemos podido comprobar, un día que no les ha dejado indiferentes a todos ellos y tampoco a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya sí, les dejo que continúen desde el estudio, compañeros. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Muchísimas gracias, Álvaro. Será hasta la próxima oportunidad. Y en otras noticias, del 26 al 30 de noviembre, el Papa Francisco emprenderá un nuevo viaje apostólico y regresará a Asia para visitar Myanmar y Bangladesh. En este sentido, el pontífice ha enviado un video mensaje en el que explica al pueblo de Myanmar el motivo de su visita. Cari amici. Queridos amigos, mientras me preparo para visitar Myanmar, deseo enviar unas palabras de saludo y amistad a todo su pueblo. Mi visita quiere confirmar a la comunidad católica de Myanmar en su fe en Dios y en su testimonio del Evangelio, que enseña la dignidad de todo hombre y mujer, y exige abrir nuestros corazones a los demás, especialmente a los pobres y necesitados. Al mismo tiempo, deseo visitar la nación con espíritu de respeto y de estímulo por todos los esfuerzos dirigidos a construir armonía y cooperación al servicio del bien común. Sé que muchos en Myanmar están trabajando duro para preparar mi visita y les agradezco. Les pido a cada uno que recen para que los días en los que estaré con ustedes puedan ser fuente de esperanza y aliento para todos. Sobre ustedes y sus familias, invoco las bendiciones divinas de alegría y paz. Hasta pronto. A presto. La Arquidiócesis de Toledo en España ha lanzado el proyecto San José para hombres católicos, y para conocer con más detalle de esta iniciativa estamos enlazados con el Padre Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Toledo. Padre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes, estoy encantado. Padre, cuéntenos por favor cómo nació este proyecto San José y cuál es su finalidad. Nace contemplando nuestro momento actual, el momento que estamos viviendo en la historia, en el cual tiene tanta fuerza la ideología de género que busca borrar la diferencia querida por el Creador entre hombre y mujer. El Creador nos ha hecho iguales en dignidad a los hombres y a las mujeres, pero también nos ha hecho diferentes para ser complementarios. Y esta ideología lo que quiere es
que esa diferencia desaparezca. Nosotros consideramos muy importante ayudar a los varones con este proyecto San José a encontrar a la luz del designio de Dios cuál es su lugar, su vocación, su misión y su identidad. Padre, ¿quiénes pueden participar del proyecto y cómo pueden hacer los que deseen implementarlo en sus diócesis o comunidades? Los invitados a participar son todos los varones, a partir de los 20 años de edad, da igual el estado en el que se encuentren, pueden ser casados, solteros, separados, viudos, también sacerdotes, consagrados, religiosos. Cualquier hombre puede participar en este proyecto. El proyecto tuvo un primer momento presencial la semana pasada en la ciudad de Talavera de la Reina y en la ciudad de Toledo, en España, pero desde este momento se va a enviar una formación por correo electrónico una vez al mes. Por lo tanto, cualquiera que nos esté viendo desde cualquier punto del mundo puede participar también en este proyecto y recibir la información por correo electrónico. Finalmente, Padre, ¿qué mensaje le daría a los varones que nos ven por televisión y que quieren ser mejores? Un mensaje de aliento, de ánimo, de esperanza. Ponerse muy cerca del Señor, muy cerca de San José, formarse, porque en estos tiempos en los que hay tanta confusión y se han difuminado tanto las líneas propias del varón y también de la mujer, es necesario profundizar en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ocupen su lugar, porque Dios espera mucho de los varones, también de las mujeres. Pero en estos tiempos yo creo que es necesario recordar que los varones tenemos un lugar en el que tenemos que hacer mucho bien a la Iglesia, a la sociedad y a cada una de nuestras familias. Padre, muchas gracias por este tiempo para EWTN Noticias y ojalá que muchas personas, muchos hombres puedan seguir ese gran ejemplo de San José. Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Padre. Será hasta una próxima oportunidad. Y amigos, tenemos que hacer una pausa, pero no se muevan porque al volver, el presidente Nicolás Maduro afirma que en Venezuela todo lo vinculado a la Iglesia Católica está contaminado. La imagen de Jesús se convierte en la pintura más cara de la historia en ser subastada. El Papa escribe conmovedora carta a soldado con discapacidad que conoció en Colombia. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. A pocas semanas para el inicio de la Navidad, el grupo extremista ISIS ha dado a conocer una serie de amenazas para esos días, buscando generar pánico. A través de un nuevo video, la organización terrorista Estado Islámico amenazó con provocar sangre navideña en el Vaticano. En el material se observa a un hombre enmascarado conduciendo hacia la Basílica de San Pedro con un arma y una mochila dentro de un automóvil. En la parte superior de la imagen se puede leer sangre navideña, así que espera. Estas amenazas se propagaron rápidamente a través de la red de mensajería instantánea Telegram, que los yihadistas utilizan frecuentemente porque es imposible seguir el rastro del emisor a través de esta aplicación. Ante esto, las autoridades piensan que la nueva amenaza es una clara alerta para que los llamados lobos solitarios ataquen. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el Estado Islámico amenaza al Vaticano, ya que en numerosas ocasiones ha amenazado también al Papa Francisco. Oremos por la paz en el mundo y por la conversión del corazón de estos terroristas. En otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, atacó a la Iglesia Católica en su país al decir que todo lo vinculado a ella está contaminado y envenenado por una visión contrarrevolucionaria de conspiración. En una entrevista concedida al programa Salvados, que se emite en la cadena española La Sexta, el presidente Nicolás Maduro fue cuestionado por las personas que pasan hambre en Venezuela. Ante esto, el mandatario respondió que existe gente en su país que hace mucho tiempo está siendo atendida con un sistema de protección social. Sin embargo, se le mostró cifras de Cáritas Venezuela, con porcentajes elevados que, dependiendo de la zona, pueden llegar hasta el 54% de ciudadanos que sufren desnutrición. Frente a esto, Maduro respondió que habría que buscar datos de organismos confiables en el mundo, y agregó que en su país todo lo vinculado a la Iglesia Católica está contaminado, envenenado por una visión contrarrevolucionaria y de conspiración permanente.
Como se recuerda, en el 2016, Cáritas Venezuela llevó a cabo diversos programas, como el destinado a la supervisión infantil, que llegó a 2.500 niños y repartió alimentos a 180.000 personas desfavorecidas. Sin embargo, la relación entre el mandatario venezolano, Cáritas, y la Iglesia Católica nunca ha sido buena. Hace más de un año, Maduro impidió que Cáritas Venezuela retirara de la aduana una donación de medicinas, para luego de unos meses apropiarse de esta. Aparentemente, el motivo del bloqueo a la labor de Cáritas se debe a que pondría en evidencia la grave crisis que sufren los enfermos en el país y la cantidad de muertes que se producen, tanto en hospitales y clínicas privadas, por falta de material sanitario y medicinas. Lamentamos las palabras del presidente Maduro. Definitivamente la labor que hace la Iglesia Católica en ese país, en Venezuela, es una labor importantísima. Ha ayudado pues a servir a la gente más necesitada y al mismo tiempo a unir a los venezolanos. Es penoso pues que se escoja el camino de la confrontación cuando podría aliarse para resolver los problemas inmediatos y más urgentes la Iglesia con el Estado. Así es, Rubén, pues es una pena y creo que ante todo hay que decir la verdad de cómo los obispos en este país trabajan por la Iglesia. Por otro lado, Salvator Mundi, la imagen de Jesús pintada por el artista italiano Leonardo da Vinci a inicios del siglo XVI, se convirtió en la obra de arte más cara del mundo tras ser subastada por más de 450 millones de dólares. En la ciudad de Nueva York, la casa de subastas Christie's vendió la pintura titulada Salvator Mundi, o Salvador del Mundo, una de las pocas obras conocidas del famoso artista Leonardo da Vinci. La subasta alcanzó la cifra récord de 450 millones de dólares y fue adquirida por un comprador anónimo. En un comunicado, los organizadores del evento indicaron que esta obra es uno de los 20 cuadros de Da Vinci que se conservan en la actualidad y el único en manos de un coleccionista privado. La pintura mide 45,5 por 66 centímetros y muestra a Jesús vestido con una túnica azul. Salvator Mundi fue pintado en el mismo periodo de tiempo que la Mona Lisa, manteniendo un parecido patente en la composición. La casa de subastas Christie's señaló además que la pintura estuvo en la colección privada del rey Carlos I durante el siglo XVII, luego la tuvo su hijo Carlos II. Posteriormente, en 1763, Charles Herbert Sheffield, hijo del duque de Buckingham, la subastó al rey de Inglaterra. Desde entonces no se supo nada del cuadro, hasta que en 1900 lo compró Sir Charles Robinson. Varios años más tarde, Robert Simon, doctor en Historia del Arte en la Universidad de Columbia, realizó un estudio para comprobar que Da Vinci era el autor, hasta que en el 2011 fue develada al público. La casa de subastas destacó que esta obra representa el mayor redescubrimiento artístico del siglo XXI. En otras noticias, el director de la sala de prensa del Vaticano, Greg Burke, desmintió una noticia publicada por varios medios de comunicación italianos en la que se afirmaba que el Papa Francisco recibió a presuntas víctimas de abusos sexuales. En Italia, diversos medios de comunicación hicieron eco de un mensaje publicado en Twitter por el periodista italiano Gianluigi Nuzzi, autor del libro Pecado Original, que presenta una supuesta investigación sobre abusos cometidos por miembros de la Iglesia contra monaguillos en el Vaticano. En su mensaje en Twitter, Nuzzi escribió: denuncias de abuso sexual a los clérigos más jóvenes que viven en el Vaticano. Después de ser expuesto, Bergoglio se reunió con un seminarista y un testigo italiano. Esto fue desmentido inmediatamente por el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, quien a través de su cuenta en Twitter señaló que lo dicho por Nuzzi es falso, ya que el Papa no ha recibido a ninguna presunta víctima, así como tampoco a ningún testigo. El periodista italiano Gianluigi Nuzzi es conocido por haber estado implicado en el escándalo de sustracción y filtración ilegal de documentos, conocido como Wikileaks. Además, fue acusado y juzgado por participar en el delito de difusión de noticias y documentos confidenciales, aunque no recibió condena. Cada 22 de noviembre se celebra en la iglesia la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y para conocer con más profundidad el Servicio Pastoral de la Música, estamos enlazados con John Carlo, conocido cantautor católico. John, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias por recibirme, gracias por invitarme. Es una gran alegría celebrar ese día con todos ustedes. John, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan en este momento los músicos católicos, especialmente en una época en la que ya el CD ha pasado a un segundo lugar y la música se distribuye a través de plataformas sociales como por ejemplo Spotify? Claro, yo creo que hoy en día lo importante para cada ministerio y para cada cantante es renovarse en lo que hace diariamente. Yo creo que hay que hacer cosas que llamen la atención a los que están allá afuera y hay que dar lo mejor. Yo creo que crear música con calidad y excelencia porque la competencia está muy fuerte.
John, cuéntanos por favor de qué manera los fieles pueden impulsar el desarrollo de la música católica. Yo creo que los fieles son nuestros mayores promotores. Yo creo que enviando nuestra música, compartiéndola a sus contactos, ya sea vía WhatsApp, vía email, en su Facebook, yo creo que ellos son nuestros mayores promotores de lo que es nuestra música hoy en día. La competencia está muy fuerte y cuando hablo de competencia lo digo con la música que no hace bien al alma. Yo creo que nosotros tenemos que crear música buena y con calidad. John, ¿cómo el pontificado del Papa Francisco ha inspirado o ha cambiado la temática de las nuevas composiciones musicales? Vemos que hay muchos jóvenes que se están dedicando a la música católica y eso da esperanza. Además, son una nueva generación que tiene sus propios temas y estilos. ¿Cuál es tu parecer? Me parece que estamos en el mejor momento de la música católica. Hay bastantes exponentes de ella haciendo cosas muy buenas, cosas diferentes géneros musicales. Y el Papa ha sido una inspiración porque yo creo que su humildad nos ayuda a mantenernos a nosotros en el piso, ¿no? En la tierra, tocando firme. Sus mensajes son cada día más personales para nosotros. Yo creo que es una gran bendición tenerlo a él como guía de nuestra iglesia y nos inspira a escribir cosas nuevas. John, por último, ¿qué novedades se vienen contigo y dónde se te puede seguir en las redes sociales? Viene un disco nuevo donde tendré muchos invitados, un disco nuevo que saldrá por ahí por el mes de marzo con la compañía OCP en Oregon, los encargados de hacer el libro Flor y Canto de misa, y creo que será un disco que a todo el mundo le va a encantar, como siempre cuidando pues lo mejor, la calidad de sonido, la calidad de producción, y yo creo que será de gran bendición. Esperen el próximo año y en las redes nos consiguen como John Carlos Band, J-O-N Carlos, sin S, John Carlos Band, con S, perdón, John Carlos Band, y pues ahí puede conseguir pues toda nuestra agenda, concierto y todo lo que tiene que ver con nuestra música. John, muchas gracias por todo lo que nos has compartido y muchos éxitos en tu producción. Un abrazo para ustedes, bendiciones. Gracias, John. El Papa Francisco envió una conmovedora carta escrita a mano a un soldado que conoció en Colombia y que quedó con discapacidad por la guerra. A continuación conozcamos los detalles. Hace 13 años, el colombiano e infante de marina profesional Edwin Restrepo quedó en silla de ruedas luego de pisar una mina antipersona, que además le causó la pérdida de la vista. Tras esto, Edwin aprendió a leer con el sistema Braille y a caminar con una prótesis. Además, inició una carrera de Derecho. Durante la visita del Papa Francisco a Colombia, este valeroso militar tuvo un breve encuentro con el pontífice en el aeropuerto de Catam, en Bogotá, donde pudo compartirle su testimonio. Hace poco, Edwin Restrepo recibió una carta del Santo Padre, quien le recordó la gorra militar que el infante de Marina le obsequió y contó que quiso llevársela consigo, pensando en él y en sus compañeros heridos. Además, Francisco manifestó que cuando regresó a Roma puso la gorra junto a la imagen de la Virgen, donde frecuentemente reza. Finalmente, el Papa agradeció al infante por su gesto, su amor a la patria, y le pidió que no se olvide de rezar por él. Ante esto, Edwin quiso también decir unas palabras y aprovechó para hacer una petición especial al pontífice. El Papa me pide que por favor no me olvide de orar por él. Su santidad, usted tampoco se olvide de orar por mí, por favor, y por Colombia, que tanto lo necesitamos. Difícil situación la de este joven ex soldado, penosa y dolorosa al mismo tiempo. Y qué bonita actitud la del Papa, ¿no crees, César? Así es, pues el Papa da muchos gestos de cercanía a las personas. Muchas veces tenemos que informar de estas notas lindas que dan esperanza a las personas que tanto lo necesitan y que sufren como este soldado. Por otro lado, el Centro Integral de Desarrollo de la Persona, más conocido como ARETE, ofrecerá una serie de talleres en México y Estados Unidos sobre reconciliación y sexualidad. El Centro ARETE para el Desarrollo Integral de la Persona anunció sus próximos talleres a realizarse en las ciudades de Sunrise y Doral, en la Florida, Estados Unidos, y en Mexicali, en Baja California, México, del 22 al 7 de diciembre, a cargo de su director general, Humberto del Castillo. Los talleres desarrollarán temas como la reconciliación, la sexualidad, así como la reconciliación de heridas afectivas y cómo manejar las emociones en la vida cotidiana. De la misma manera se hablará de la resolución de conflictos en la pareja. El Centro ARETE nace en Colombia en el 2012 y desde entonces promueve una visión integral que reconoce a la persona humana como hijo de Dios y unidad biopsicoespiritual. Los interesados en participar de estos talleres pueden obtener más información en la cuenta de Facebook de ARETE o escribir al correo que aparece en pantalla. Y para terminar el noticiero, los dejamos con 8 consejos que Monseñor Fernando Ocaris
Por el lado del Opus Dei, da a todos los padres y madres del mundo para mantener una buena relación con los hijos y fomentar su desarrollo. Muy buenos consejos para todos los padres que tenemos esta gran tarea de guiar a nuestros hijos según lo que necesitan y según lo que Dios también nos pide. Bueno amigos, nosotros ya aquí tenemos que terminar. Muchas gracias por estar con nosotros. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí pueden ampliar la información que tenemos en el noticiero. Así es, y si quieren ver de nuevo el video de los consejos de Monseñor Ocariz, pueden hacerlo también pues a través de las redes sociales. Y agradecemos pues una vez más su amable sintonía, su compañía, sus oraciones. Nosotros también rezamos por todos ustedes. Hasta muy pronto.